Ya, a ver, para comenzar nosotros vamos a tener que entender que la prueba se va a tratar sobre lo que es la colonia en América y Chile, ¿ya? Todo lo que hemos visto en los últimos meses entra en esta prueba, ¿ya? Entonces, el objetivo es recordar los aprendizajes de la unidad 3, que es la que estamos viendo, que se trata de Colonia y Chile. Ya, lo que les voy a pedir es que ustedes intenten responder algunas preguntas que si yo les doy para que podamos ir avanzando, ¿ya? Y a ver que a ustedes les quede más claro lo que va a entrar en la prueba o no, ¿ya? Les dividí todas las... Vamos a ver un poquito de todas las clases que hemos visto, ¿ya? Hoy día. ¿Claro? Levanten el dedito, ¿no? ¿Sí? Ya, voy a tomarlo como un sí. Ya, a ver, primero que todo vamos a preguntar, ¿qué significaba depender de una metrópolis? O la otra pregunta que que puede ser lo mismo es, ¿qué significa ser una colonia? Habíamos dicho que Chile había sido una colonia. ¿Se acuerdan o no? Una colonia es un país que depende de otro país. Ya, como dijo el Axel, la colonia es un país que depende de otro país. ¿Ya? En este caso, el otro país se llama metrópolis. Entonces, está la colonia que depende de otro país, ¿ya? Que en este caso se llama metrópolis. A ver, ¿cómo se llamaba la metrópolis de Chile? Si dijimos que Chile era una colonia. España. España. Entonces, ¿qué significa depender de una metrópolis? Que significa que una colonia va a depender Depende de un tanto, país. va a depender de otro país, tanto económicamente, políticamente, socialmente, es decir, el otro país la va a gobernar. Entonces tenemos que ver que lo que estamos tratando en esta unidad es principalmente cuando América fue controlada por los españoles, es decir, cuando América fue una colonia. ¿De quién? De los españoles. De los españoles, muy bien. Entonces, eso es lo que trata. ¿Y qué significa depender de esto? Es que una metrópolis es que va a estar totalmente, el continente o la colonia va a estar totalmente controlada. Por ejemplo, los líderes van a ser españoles, los que mandan. Por ejemplo, los gobernadores, los virreyes, etcétera, van a ser españoles. Las leyes se van a hacer en España. Entonces, prácticamente, la metrópolis va a gobernar a todo el continente. Y la metrópolis en ese tiempo era España. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, lo que vamos a ver es el periodo colonial. ¿Ya? ¿En qué año comienza la colonia en Chile? ¿Alguien se acuerda? ¿O después de qué año? ¿O después de qué acontecimiento? Es una pregunta súper difícil porque La colonia creo que era después de que llegaba. ¿Cómo se llamaba? ya, después de que llegan los españoles, pero hay un acontecimiento en Chile cuando se da inicio a la colonia que es después de la batalla de Curalaba. Claro, dicen después de la conquista, también dicen por acá. Pero es después de la batalla de Curalaba en Chile. Ya que se acuerdan que fue una batalla que ganaron los mapuches, ¿o no? ¿La vimos? Sí, sí la El vimos. desastre de Curalaba. O Claro, la victoria de Curalaba para los mapuches. ¿Y el desastre de Curalaba para quién? Para los Para los españoles. españoles. Entonces ahí empieza el periodo colonial. ¿Ya? A ver. Entonces. Oh, perdón, que se me quedó. Ya. Entonces, para entender un poco lo que es en la colonia, hay que entender cómo se organizaba a España para gobernar América. ¿Ya? Tenemos que entender que España está en el continente europeo, está aproximadamente meses de viaje en ese tiempo a América. Entonces, de alguna forma tenemos que entender cómo España gobernaba América, si estaba el rey de España, que era supuestamente el que mandaba todo, estaba en Europa. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber una división administrativa de América, es decir, América se va a dividir en diferentes instituciones para para gobernar América. ¿Ya? Entonces, el rey, como no puede gobernar toda América, necesita gente que lo ayude. ¿Ya? Y ahí habían dos instituciones que estaban en España que lo ayudaban a, de alguna forma, gobernar. Por un lado estaba el Consejo de Indias,
que era el encargado de hacer las leyes para América, es decir, este consejo, el de Indias, ¿sí?, hace leyes para América. Entonces, América. Uy, que escribo mal, ¿ya? Leyes para América. ¿Ya? En cambio, había otra institución, que era la Casa de Contratación, que era la que financiaba el comercio. Acá sale. Financia el comercio. O sea, regula el comercio, más que todo, entre América y O sea que la casa de España. contracción le pone los precios a todo o algo así. Claro, de alguna forma regula los precios para los productos que van a América, regula todo, principalmente para evitar el contrabando, etcétera, etcétera, para evitar a los piratas, ¿ya? ¿Ya? O sea que si no hubiera casa de contracción, le Contratación. pedirían, por ejemplo, por una papaya 1.000.000 de oro. Claro, pero ¿quién se la va a comprar una papaya $1.000.000 de oro? Nadie. Ya, pero la casa de contratación regulaba todo eso, ¿ya? Claro, podríamos decir que sí. ¿Ya? Ya, a ver, estas dos instituciones, el Consejo de Indias, que hace las leyes, y la Casa de Contratación, se van a encontrar en España, ¿ya? Bastante lejos de América, ¿ya? Meses de viajes. Pero ¿qué es lo que necesita de alguna forma España para gobernar América? Gente que se encuentre en América. Y aquí vamos a encontrar la figura del virrey. Virrey que va a ser el representante del rey en América. Y van a existir aproximadamente, América se va a dividir en virreinatos, donde va a haber un virrey en cada virreinato, ¿ya? Pero tenemos que entender que esta es la máxima autoridad en América, los virreyes. Cada virreinato tiene un virrey, que es la máxima autoridad. Y se llama virrey porque prácticamente es el representante del rey en América, ¿ya? Habían otras instituciones, como la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia en América. Existían harta Real Audiencia en cada continente, en cada colonia. Por ejemplo, en Chile existía una Real Audiencia que se encuentra en la Plaza de Armas, ¿ya?, que ahora es el museo, ¿ya? También existían otras figuras, el gobernador y el capitán general, que eran como la subdivisión del poder del virrey, ¿ya? Es decir, estaba el rey, después estaba el virrey, después estaba el gobernador o capitán general, ¿ya? Entonces, es decir, existían divisiones de poder. Es como actualmente existe el presidente, el intendente, actualmente el gobernador y los alcaldes. Acá existía el rey, el virrey, el gobernador, y finalmente estaban los cabildos, ya que eran los gobiernos locales, ¿ya?, que eran representados por vecinos, ¿ya? Principalmente eran como, podríamos decir, hoy día una alcaldía, ¿ya? Entonces, es súper importante entender esto, todo esto, que para que España pudiera gobernar bien América necesitaba a muchas personas, ¿ya? Eso lo tienen que tener un poquito claro. Ya. A ver, otra cosa que también tenemos que recordar es un poco de la economía colonial. Ya vimos quién es el que regulaba la economía en América, era la Casa de Contratación, ¿ya? La Casa de Contratación, de alguna forma, era el que regulaba el comercio entre América y España, y de alguna forma hacía que existiera un monopolio comercial. Nosotros hablamos de lo que significaba un monopolio comercial, ¿o no? Sí, lo hablamos. Monopolio. Hablamos del juego del monopolio, ¿no? No hablamos del juego monopolio, ¿ya? A ver, un monopolio comercial es cuando una persona o un vendedor o un comprador, de alguna forma, le puede comprar, vender a solamente una persona, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos comprar manzanas y el Axel y el Matthew venden manzanas, ¿a quién le vamos a comprar las manzanas? A Matthew. Ya, ¿por qué?
Digamos que el Matthew las tiene a 10.000 pesos la manzana y el Axel la tiene a 5.000 pesos la manzana. ¿A quién le comprarían la manzana? Axel. Porque es más barata, ¿cierto? ¿Ya? Pero en cambio, si solo existiera el Matthew vendiendo manzanas y ustedes quieren comprar manzanas, le tendrían que pagar 10.000 pesos al Matthew por la manzana, porque no hay nadie más vendiendo manzanas. Eso significa que el Matthew tiene el monopolio de las manzanas. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir en España, en América, va a ser que España va a ser el único que le va a poder vender cosas a América, ¿ya? Y América solamente le puede comprar cosas a España, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si España vendía aceitunas a 10.000 pesos, los americanos solamente le podían comprar a los españoles aceitunas, ¿ya? Y por eso, en ese tiempo va a surgir lo que es el mercado negro y los piratas, porque intentan sacar el monopolio de esas zonas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los americanos también solamente le van a poder vender cosas a los españoles. Entonces, por ejemplo, si un español no le quiere comprar las manzanas, al final el americano se va a quedar con las manzanas y se les van a podrir, ¿ya? Entonces, si el español quiere comprar las manzanas muy baratas, ¿qué va a ocurrir con el americano? Se las va a tener que vender muy baratas, porque es el único que le puede comprar. Es ilegal venderle a otras personas que no sean españoles, ¿ya? De esa forma funciona el monopolio. ¿Cuál es el fin de esto? Que España es el único que gane dinero, el único que gane oro, ¿ya? Porque vende caro y compra barato, ¿ya? Y los americanos no pueden hacer nada porque es ley, ¿ya? Otra cosa importante es recalcar que era el mercantilismo, que en ese tiempo existía un sistema económico que el que tenía más oro y plata era el país más poderoso, el país más rico. Entonces prácticamente todos los países quieren tener más oro y plata, que se llama mercantilismo. Eso significa que los españoles, ¿para qué vinieron a América? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era lo principal que venían a buscar a América? Oro. Oro y plata. Oro. ¿Ya? Exactamente. Oro y plata, que se conocen como los metales preciosos. Entonces, cuando venían a buscar oro y plata, era porque estaba este sistema de que el país más rico era el que tenía más oro y plata. ¿Ya? Ah, Eso tenemos que entender. ¿Ya? A ver. ¿Quién puede leer? Principalmente esto. Vamos a ver. A ver. Matthew, ¿quiere leer? Ya. Monopolio comercial. Eso. por esta clase, no, nada. Después se te va a tocar a ti. Ya, Matthew. ¿Cuál de las dos? Esto. El primero, este cuadro. ¿El de sobre? Sí, sobre las colonias. Ok. Monopolio comercial. ¿La próxima la puedo hacer yo? Sí, pero deje que el Matthew lea. Del siglo XVII. Sobre las colonias pesaba la obligación de comerciar exclusivamente con España y estaba prohibido el comercio entre ellas y con otras naciones. La corona determinaba aquello que debían producir las colonias. El comercio se realizaba a través de puertos específicos de salida y llegada de productos a partir de 1543. Esto se hizo a través del sistema de flotas y galeones. Ya, entonces, ¿cómo lo hacía España para ganar dinero, para ganar oro y plata y todos los productos? Era que regulaba todo lo que salía de América, ¿ya? Y por ejemplo, solamente se podían mandar productos desde América y que llegaran a un puerto. Entonces estaba muy regulado. Entonces, un barco, hagamos que salía de Valparaíso y tenía que llegar específicamente a un puerto en España y no podía llegar a otro puerto.
¿ya? Porque si no era ilegal, ¿ya? Y también determinaba qué productos tenían que producir las colonias. Ya hagamos que un americano quería producir papa y la colonia o la corona le decía, no, tú tienes que solamente producir zanahorias, ¿ya? Entonces, la corona regulaba todo esto y lo hacía mediante un sistema de flotas y galeones que son prácticamente barcos, ¿ya? ¿Ya? Porque tenemos que entender que España y América los separa un mar. ¿Cómo se llama el mar que separa América y España? ¿Qué océano? ¿El Océano Pacífico? Atlántico. El Atlántico. El océano Pacífico está al otro lado, ¿ya? Pero igual El de también, nuestro país. también pasan por el océano Pacífico, eso sí, eso hay que entender. ¿Ya? Ya, Axel, la siguiente. La de monopolio con el comercial Sí, hasta el siglo XBIII. sí, Se estableció el reemplazo del sistema de flotas y galeones por el de navios de registro, los cuales podían zarpar sin la necesidad de esperar una flota ni seguir las rutas establecidas. ¿Sigo? siga, siga. Por el medio del reglamento de libre comercio entre España y las Indias, se autorizaba varios puertos de América comercial por diversos puertos españoles. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir con el monopolio es que de alguna forma después se van a abrir más puertos para que puedan ir más barcos y de alguna forma ir más rápido, ¿ya? Pero de todas formas era un monopolio muy regulado, ¿ya? La idea es que solamente los productos de América llegaran a España, porque no podían llegar a otro país porque si no, el otro país va a ser el beneficiado, ¿ya? Solamente tenían que llegar a España, ¿ya? Ya. Otra cosa que vimos también y que va a entrar a la prueba es el rol de la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablamos harto sobre la Iglesia, ¿ya? ¿Cuál había sido el papel de la Iglesia Católica a llegar a América? Y aquí teníamos dos papeles fundamentales que había hecho la Iglesia en América. Principalmente era apoyar la monarquía, apoyar al rey en la conquista, ¿ya? ¿Y cómo lo hacía? Mediante, además de apoyarlo siempre y ser una institución de poder, cobraba el diezmo. En este caso, la iglesia ganaba cobrando el diezmo en América. En cambio, también tenía otro papel fundamental, que era evangelizar. ¿Se acuerdan lo que era evangelizar? Que esto es lo que me importa más. Evangelizar, ¿se acuerdan lo que era? Profe, hacer que los indígenas sigan el camino de Diosito. Exactamente. ¿Ya? De alguna forma, más que los indígenas, no necesariamente indígenas, puede ser a cualquier persona. Enseñarles la religión a las personas que de alguna forma no conocían la religión, que en este caso eran los indígenas, como usted dijo, ¿ya? ¿Y cómo lo hacían? Mediante dos formas. La educación, que era fundamental en esa época, ¿ya? Mediante colegios que ponía la iglesia, y mediante las misiones, ¿ya? Que esto también tiene que ver con la educación a los pueblos indígenas. Las misiones eran cuando un sacerdote católico se introducía a enseñarles la religión, a evangelizar a los pueblos originarios, ¿ya? Es decir, por ejemplo, llegaba un sacerdote y les quería enseñar, por ejemplo, la religión a los mapuches, iba a donde los pueblos mapuches y empezaba a convivir con ellos para enseñarles, por ejemplo, sobre la religión, ¿ya? Y se quedaba a vivir con ellos, y eso eran consideradas las misiones, porque iban a enseñarles lo que es la religión, ¿ya? No es que le enseñaran de lejos, sino que se quedaban con ellos, los educaban, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos que entender que la religión fue muy importante en este periodo, ¿ya? Tenemos que entender que el periodo colonial, la religión fue con un papel fundamental, ya que iba a ser los países que habitan en la colonia son países muy católicos, ¿ya? Y eso lo podemos ver hasta la actualidad porque si nos damos cuenta, América es un continente donde la mayoría de la población es católica, ¿ya? Acá me preguntaron, tío, y las mujeres, acá, tío, y las mujeres. Vamos un poquito, Alonso, y después hablamos de esto, ¿ya? Ya,
A ver, por otro lado, que esto también lo vimos, que en la colonia existía una sociedad de castas. La sociedad estaba jerarquizada. Habían personas que eran más importantes que unos que otros, ¿ya? Principalmente para el Estado, para España, ¿ya? Entonces había una sociedad que estaba dividida por estratos que estaban uno más arriba del otro. Entonces, si por ejemplo, en lo más alto de esta pirámide se encontraban los españoles, o cuál otro nombre recibían que les dijimos, ¿se acuerdan? Españoles o peninsulares, ¿se acuerdan? Peninsulares, ¿ya? Entonces, si por ejemplo la prueba yo les pongo peninsulares, son los españoles, ¿ya? Que eran los que se encontraban más alto en la pirámide social, es decir, eran los que más importaban, los que más mandaban, los que más tenían poder. Después venían los criollos. ¿Quién eran los criollos, se acuerdan? Descendientes españoles nacidos en América. Descendientes españoles nacidos en América, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, muy bien. Después se encontraban los mestizos, ¿ya? Nosotros hablamos de mestizaje, ¿se acuerdan? Tuvimos una clase que hablamos de eso, ¿ya? Sí. ¿Ya? Los mestizos que eran la mezcla de etnias. Principalmente acá cuando se habla de mestizos hablamos de españoles con indígenas, ¿ya? Después, ¿quiénes venían abajo? Los indios o indígenas. Los indios y los negros. Y finalmente se encontraban los esclavos, que se les conoce como afrodescendientes. ¿Ya? Esos son la pirámide, que tenemos que acordarnos de esta pirámide siempre. ¿Ya? Ya, y esto es lo que habíamos hablado. Cuando hablamos de mestizaje, se refería a una mezcla biológica entre dos grupos o etnias. ¿Ya? Eso tenemos que entenderlo. Y había otra palabra que también tenemos que recordar, que es el sincretismo, que se refiere a la mezcla entre dos culturas donde va a salir una nueva cultura. Tiene que ver mucho con lo que es el mestizaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del sincretismo, por ejemplo, con el baile de la tirana, que tiene elementos andinos y elementos católicos, ¿ya? Se mezclan dos culturas. Eso es lo que se llama sincretismo cultural, ¿ya? El mestizaje es más biológico. El sincretismo es más de tradiciones culturales, como el baile de la tirana, la Virgen de Guadalupe también. ¿Ya? A ver, también habíamos visto esto, las actividades económicas en la colonia. Le habíamos dicho que en Chile principalmente producía lo que era ganadería y agricultura. Sí, eso está hablando. Traten de silenciarse, por favor. ¿Ya? Ya. A ver, entonces, habíamos hablado que en la colonia existían principalmente las actividades económicas eran la agricultura, es decir, sacar productos de la tierra, la ganadería, sacar productos de los animales, y la minería, que sería sacar productos de rocas, ya del mineral, como el oro, la plata, el cobre, ¿ya? También serían sacar productos de la tierra, pero bueno. ¿Ya? Entonces, acá habíamos hablado un poco de los lavaderos de oro, que eran importantes en Chile cuando llegaron los españoles, que era donde se sacaba oro, ¿ya? Pero lo más importante habían sido las haciendas, que en Chile prácticamente había existido muchas haciendas, ¿ya? Que eran, que Chile habían, a lo largo de todo el país, estaba repleto de haciendas, que prácticamente eran casas grandes, que tenían muchas personas trabajando en ellos, donde habíamos dicho que el que mandaba era el hacendado. ¿Se acuerdan de eso? Del hacendado. Después venía el mayordomo, que era como la mano derecha del hacendado. Después venían los jornaleros y los inquilinos, que eran personas que trabajaban en la hacienda, ¿ya? Pero aquí tenemos que, lo que me importa acá, que tengamos claro, es que en la economía y las actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la minería. Y principalmente en Chile encontramos la ganadería
y agricultura, porque la minería en el periodo colonial no era tan fuerte como lo es ahora, porque principalmente los lavaderos de oro se encontraron después en lo que era el territorio mapuche. ¿Ya? Y acá teníamos que hablar un poquito sobre la vida cotidiana en la colonia. Y acá habíamos hablado algo que nos dijeron antes sus compañeros, que tiene que ver con los roles que existían en la sociedad, los roles de género, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía la mujer, se acuerdan? ¿Y qué era lo que hacía qué es lo que hace el hombre? Que en la colonia era muy común que el grupo de género que tuviera más poder era el hombre, y las mujeres de alguna forma siempre eran mandadas por un hombre, ¿ya? Y también tenemos que entender que a pesar de haber diferencias de género, también van a haber diferencias entre los grupos étnicos, ¿ya? Habían grupos étnicos que tenían más poder que los otros. ¿Cuál era el grupo étnico que de alguna forma tiene más poder? Los españoles. ¿Y quienes tendrían menos poder? Son los esclavos. Entonces, esa era la diferencia. Entonces, un español iba a vivir mucho mejor que un esclavo. O un español iba a vivir mucho mejor que un mestizo. Sí, voy a mandar el power para los que preguntan. ¿Ya? Y esto fue lo último que vimos la clase pasada, que era el patrimonio, el legado de la colonia. ¿Se acuerdan un poquito de esto, no? Sí, ¿no? El patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, hablamos del legado, de la herencia que nosotros tenemos de la colonia, cuando hablamos patrimonio colonial, ¿ya? Y ahí habíamos hablado de algunas cosas como los juegos, ¿ya? Los mitos, ¿ya? Por ejemplo, miren, esto era nuestro patrimonio colonial. Habíamos visto iglesias de ese tiempo, que era un patrimonio tangible, ¿ya? Juegos, ¿como qué juego este? El trompo, ¿Trompo y este? el volantín, El volantín. Y también habíamos hablado de algunas palabras. ¿Alguien se acuerda de algunas palabras que habíamos hablado? Como por ejemplo guata, que era una palabra que era de origen mapuche, ¿ya? Otra era guarén. ¿Qué otra palabra más había? Ya, guarén bien. Otra palabra. Guata. Guata, guarén, Pololo. pololo. Oh, había más. La tía Erika nos dijo una y se me olvidó cuál era. era, Loco. estaban Loco monos. también, ¿verdad? Pero el loco Laucha. era Chape. Lauche. Ya esa misma. No, Chape. 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 Sí. Y es un Chintún. ¿Ya? Entonces eran palabras que hasta el día de hoy seguíamos ocupando. Eso tenemos que saber. ¿Ya? Y era herencia de la colonia. ¿Ya? Eso tenemos que era nuestro, de alguna forma, patrimonio. Entonces prácticamente todo lo que hemos visto hoy día, que es bastante, y se lo resumí un poquito acá, es lo que va a entrar en la prueba. ¿Ya? Sí les voy a mandar el power, pero traten de no escribir tanto así porque me pierden en el chat. ¿Ya? Pusieron mucho espacio en blanco. Axel. ¿Ya? Ya, y ahora vamos a hacer el juego donde vamos a regalar un poquito de décimas para el que gane, ¿ya? ¿Les parece? ¿O no? Sí, Ya. me parece. Hablando de las preguntas que hay en el juego, también van a entrar en la prueba. ¿Ya? Entonces, acá les digo. Les voy a mandar el link al tiro. Ya. Ahí está. ¿Ves? Todas las preguntas van a entrar en la prueba. Así que ahí les estoy diciendo. ¿Verdad? Solamente me pueden hablar a mí. ¿Ya? Era para evitar que ustedes hablaran con todos. ¿Ya? Ya les apareció el juego, el link, ¿no? Ahí se lo mando. A ver. Ahí.
No le aparece nada. A ver, Luis, intenta entrar de nuevo. ¿Ahí te apareció, no? Luis? Ya, igual si no se saben las preguntas, pueden ir repasando. Guarden el link para ir estudiando y acordándose.